Mi padre me obligaba a vestirme de una manera muy diferente para ir a vender pan a un callejón. Esto hacía que los hombres me miraran raro. Todo para vender un poco más de mercancía. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Ernestina. Tengo ya más de 30 años, pero lo que voy a contar ocurrió hace como 15. A veces siento que fue en otra vida. Vivía con mi padre en aquel tiempo. Era una muchacha que solo quería estudiar y estar tranquila, pero nada salió como yo pensaba. Mi padre tenía muchos problemas. No era un hombre fácil de tratar. Se molestaba por todo. Tenía poco trabajo y pasaba la mayor parte del día buscando qué hacer. Su carácter era duro. Yo crecí acostumbrada a eso. Nunca tuve el valor de enfrentarme a él. Sentía que no podía. Todo se volvió peor cuando conoció a su nueva mujer. Esa señora se llamaba Rebeca. Desde el primer día me miró con desagrado. Con el tiempo comenzó a meterle ideas raras a mi padre, ideas que me afectaron más de lo que imaginé. Fue idea de ella sacarme de la escuela. Según ellos, la escuela no servía para nada. Decían que era mejor que trabajara. Pero en realidad yo ya casi no asistía porque desde antes me traían trabajando todo el día. Aún así me dolió mucho cuando me dijeron que ya no volvería. También fue idea de esa mujer cambiarme la ropa. Me hacía usar faldas cortas y blusas que me apretaban. Yo me sentía fuera de lugar. No entendía por qué tenía que vestirme así. Pero mi padre no me dejaba decir nada. Decía que así atraería más clientes. Me mandaban a vender pan en un callejón. Decían que pasaba mucha gente por ahí. Al inicio había varios negocios abiertos. Había un puesto de jugos, un local donde arreglaban celulares. Todo parecía normal cuando uno entraba, pero conforme avanzaba la calle todo cambiaba. Los negocios desaparecían. Solo quedaban casas viejas con puertas manchadas por el sol. También había una entrada a una vecindad. La puerta era de metal oxidado y siempre estaba entreabierta. Yo siempre evitaba verla porque sentía que alguien me observaba desde dentro. Unos metros adelante estaba el edificio abandonado. Era grande y oscuro. Tenía ventanas rotas y una puerta que apenas se sostenía. Se decía que antes fue un taller. Otros decían que fue un edificio de departamentos. Nunca supe la verdad. Yo me tenía que poner en medio del callejón. Ahí me quedaba con mi canasta de pan. La gente pasaba, algunos compraban, algunos preguntaban precios. Otros solo se quedaban viendo mi ropa. Ese era el peor momento. Había hombres que me miraban con una intención rara. Me analizaban de arriba abajo. Yo sentía que me ardía la cara. A veces se acercaban demasiado. Me hacían preguntas que yo no quería contestar. Yo bajaba la vista y solo pedía que se fueran. Había mujeres que también se me quedaban viendo, pero ellas eran diferentes. A veces me preguntaban por qué me vestía así. Intentaban hablarme con cariño. Me ofrecían ropa de sus hijas. Me daban faldas largas o blusas normales. Yo agradecía en silencio. Guardaba la ropa en mi mochila, pero en mi casa no me dejaban usarla. Mi padre y esa mujer me obligaban a vestirme de la otra manera. Decían que era para vender más. Y sí, el pan se vendía más rápido, pero la incomodidad era horrible. Yo era una muchacha sola en un callejón extraño, con personas que pasaban muy cerca, con miradas que no entendía. A veces sentía que alguien me seguía, sobre todo cuando ya era tarde. Me subí al autobús y notaba un hombre parado cerca, o veía a otro caminando detrás de mí cuando me bajaba. Nunca pasó nada, pero el miedo me acompañaba hasta llegar a la casa. Había días en los que todos parecían normales, y otros días en los que yo sentía que algo me observaba desde lo profundo del callejón. Yo conocí a Mauro una tarde que parecía cualquier cosa. Era un día normal. La gente ya iba de salida de los negocios y yo seguía ahí con mi canasta. Mauro llegó caminando despacio. Era un hombre mayor, alto, de barba espesa. Su ropa siempre estaba limpia. Tenía los ojos café, pero su mirada me hacía sentir rara. No sabría explicarlo, solo me incomodaba.
La primera vez solo me compró pan. No dijo mucho, yo pensé que no volvería. Pero a los pocos días regresó, y luego volvió otra vez. Y así empezó todo. Cada vez que llegaba me hacía preguntas sobre mí, sobre dónde vivía, sobre a qué hora salía, sobre si iba sola al callejón. Yo contestaba lo menos posible. No me gustaba hablar con él. Sentía que se acercaba demasiado. Un día me dijo que podía llevarme a mi casa. Lo dijo como si fuera algo normal, pero a mí me dio un escalofrío. Yo siempre inventaba alguna excusa para no aceptar. Él insistía, decía que no tenía por qué andar sola, pero yo prefería caminar rápido e irme por mi cuenta. También me decía que quería presentarme a su hijo. Decía que se llamaba Víctor. Decía que a Víctor le gustaban las niñas educadas. Yo no sabía qué contestar. Solo decía que tenía prisa. La verdad es que no quería conocer a nadie. La gente del callejón se dio cuenta de cómo él me buscaba. Me miraban extraño. En una ocasión, un hombre que me compraba pan me preguntó si Mauro era mi novio. Sentí una vergüenza horrible. Le di su pedido rápido y me moví hacia la otra persona que estaba esperando. No quería seguir escuchando eso. Una tarde Mauro me dijo que iba a hablar con mis papás. Decía que les pediría permiso para llevarme con él 1 o 2 días. Decía que me iba a gustar, que iba a estar bien. Solo me quedé quieta con el corazón acelerado. Fue en esos días cuando por fin conocí a Víctor. Un muchacho de unos 25 años, alto igual que su padre, con la misma mirada pesada. Llegó al callejón como si nada. Mauro me lo presentó. Víctor me extendió la mano. Yo la tomé para no verme grosera, pero quitándola rápido. No hice contacto visual. Víctor casi no hablaba, pero no dejaba de verme. Su forma de mirar me puso muy incómoda. Parecía que me analizaba, como si quisiera comerse cada detalle de mi ropa. Cuando hablaba lo hacía solo para decir cosas que no me gustaban. Decía que yo era bonita, que me veía bien, que la ropa me quedaba perfecta. Yo me hacía la distraída, quería que se fuera. En un momento Víctor me pidió mi número de celular. Lo dijo con una sonrisa rara. Yo sentí un nudo en el estómago. Le dije que no tenía celular. Era mentira, pero no quería que me llamara, no quería que supiera nada de mí. Ese día me fui con un miedo que no había sentido antes. No era solo Mauro, ahora también estaba Víctor. Y los dos me miraban como si yo fuera algo que estaban esperando desde hacía tiempo. No sabía por qué, solo sabía que no era normal. Ese fue el inicio, la parte en la que todo comenzó a sentirse más peligroso. Y yo apenas empezaba a entender que esas miradas no eran simples miradas, eran otra cosa. Con el paso de los días, Mauro empezó a comprarme más pan. Al principio llevaba unas 20 piezas, luego empezó a llevarse 30. Después se quedaba parado frente a mí y decía que se llevaba toda la canasta. A mí me parecía extraño. Nadie compraba tanto pan así de la nada. Pero él lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. Un día me dijo que quería hacerme un pedido especial. Yo sentí un nudo en el estómago. No sabía qué quería realmente. Solo pensaba que no podía hacer nada bueno. Prefería que me dejara tranquila. Prefería vender mi pan en paz. Hasta la fecha no sé cómo pasó lo que pasó después. Solo sé que siempre me quedé con la sospecha de que Mauro empezó a seguirme. Una tarde lo confirmé. Regresaba a mi casa y al llegar a la entrada vi a Mauro. Y también vi a su hijo Víctor. Los dos estaban hablando con mi padre. Yo me quedé parada unos segundos. No sabía si avanzar o darme la vuelta. Pero terminé entrando. Sentí que me ardían las manos del nervio. Mi padre hablaba con ellos como si fueran compadres. Mauro decía que quería un pedido muy grande de pan, un pedido que no tenía sentido. Mi padre no hacía pan, lo único que hacía era dármelo a mí para venderlo. Nunca había hecho un pedido especial para nadie, no tenía lógica. Mi padre aceptó sin pensarlo, lo aceptó como si estuviera haciendo un gran trato.
Yo sabía que algo no estaba bien. Era obvio que él estaba intentando hacer negocios con ese hombre, pero no por el pan. Yo sentía que Mauro estaba intentando comprarme. Me daba miedo pensarlo, pero era la única explicación que encontraba. Mi padre cada vez me daba menos importancia. Me hacía sentir como si no valiera nada. A pesar de ser chica, yo entendía todo. Sabía que a él le importaba más el dinero que mi bienestar, y que hacía todo lo que Rebeca le pedía. Esa mujer siempre hablaba a mis espaldas. Decía que yo debía obedecer. Mi padre incluso me pedía que fuera cariñosa con Mauro. Decía que él era un cliente especial. Me pedía que le sonriera. Me pedía que lo tratara bien. A veces me hablaba como si yo fuera tonta, como si no entendiera nada. Fue en esos días cuando empecé a notar una camioneta roja. Era una camioneta no muy grande, se veía nueva. La veía pasar cuando me bajaba del autobús. La veía doblar en la misma esquina que yo. Una tarde la camioneta se acercó tanto que pensé que iba a tocarme. Bajaron el vidrio. Era Víctor. No faltaba mucho para llegar a mi casa, pero el camino se hizo eterno. Víctor empezó a decirme cosas. Decía que yo era muy linda. Me preguntaba si ya había tenido novio. Yo seguía caminando, nunca me detuve. No quería subir a esa camioneta. Víctor volvió a hacerlo en varias ocasiones. Pasaba junto a mí con la camioneta y avanzaba a mi ritmo. Mientras yo caminaba en la banqueta, él iba a mi lado sin despegarse. Me decía cosas que me incomodaban y también intentaba darme dinero. La primera vez le dije que no quería tocar ese dinero. Pero él insistía, decía que lo guardara, decía que podía comprar cosas que quisiera, decía que era bueno tener algo propio. Con el tiempo terminé tomando algunos billetes, no porque me gustara, sino porque dentro de mí empezó a crecer una idea que me repetía que algún día me iría de esa casa. Soñaba con irme lejos, soñaba con no volver a ver a mi padre ni a esa mujer. Guardaba ese dinero con mucho cuidado, lo escondía donde nadie lo pudiera encontrar. No sabía en qué gastarlo, pero sabía para qué lo quería. Quería escapar, quería dejar todo atrás, quería salir viva de todo eso. Fue en esa temporada cuando comenzaron mis sueños extraños. Soñaba mucho con Víctor, siempre era su silueta. Nunca podía ver su cara, pero dentro del sueño sabía que era él. Lo peor era la mañana. Despertaba y la primera imagen que venía a mi cabeza era la de él. Me molestaba sentir eso. No entendía por qué pensaba tanto en alguien que me hacía sentir incómoda. En los sueños su presencia me apretaba el pecho. Me hacía sentir atrapada, y aún así había un impulso raro que me hacía querer verlo. Ese sentimiento me confundía. Una tarde, estando en el callejón, Víctor se acercó más de lo normal. Me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. Dijo que me amaba, que podíamos ser felices. Yo me quedé inmóvil. Ese hombre era mucho mayor que yo, y había algo en él que no me gustaba. No sabía si era su mirada, su energía, o la forma en que se quedaba callado observándome. Solo sabía que su cercanía me revolvía el estómago. Cuando él no iba al callejón, aún así sentí algo raro. Una presión en los hombros, una sensación como si estuviera cerca, como si su energía estuviera detrás de mí aunque no lo pudiera ver. Era como si nunca se fuera por completo. Hasta ese momento nunca había querido subirme a su camioneta, ni pensarlo. Pero una tarde pasó por mí y mi padre me obligó a subir. Dijo que iba a llevarme al callejón. No tuve opción. Sentí que mis piernas se aflojaron. Me subí temblando. La camioneta olía a perfume fuerte. Víctor me miraba mientras manejaba. Yo mantenía la vista en la ventana. Casi lloraba. Tenía miedo de que me llevara lejos. Mi cuerpo estaba rígido. No sabía si gritar o quedarme callada. Pero al final sí me llevó al callejón. Se detuvo frente al puesto donde yo trabajaba. Me dijo que me cuidara. Tomó mi mano, la levantó y le dio un beso. Me bajé rápido. Caminé sin voltear. A partir de esa tarde comenzó a pasar por mí seguido.
siempre con la misma insistencia. Y cada vez que me subía al carro repetía la misma idea. Decía que me fuera a vivir con él, que estaría mejor con él, que él sí sabía cuidarme. Mientras los días pasaban, mis sueños cambiaban. La silueta se hacía más clara, más cercana. Era la figura de Víctor, pero no era exactamente él. Era algo que imitaba su forma, algo que quería acercarse de más. Eso me hacía despertar sudando. Me costaba volver a dormir. La situación en mi casa también se volvió más pesada. Rebeca comenzó a decirme cosas. Me hablaba al oído cuando mi padre no estaba. Me decía que él estaba muy enfermo, que necesitaba ayuda, que si yo me iba con Víctor podría pedirle dinero para mi padre, que así todos saldríamos ganando. Pero yo sabía que era mentira. Mi padre no estaba enfermo. Aún así, ella repetía esas ideas una y otra vez. Decía que yo no sabía agradecer, que era egoísta, que no entendía las oportunidades. Yo prefería quedarme callada, no quería discutir, pero por dentro sentía que todo se cerraba a mi alrededor. Para mí nada de lo que estaba viviendo tenía sentido. Víctor un día hacía pedidos grandes de pan para mi padre, como si realmente necesitara tanto, y al siguiente solo pasaba por mí para llevarme a trabajar sin ninguna explicación clara. Sentía que buscaba estar cerca de mí sin razón, como si su interés fuera tenerme a su alcance siempre que quisiera. A veces pensaba que lo hacía para confundirme, o para hacerme sentir vigilada. No encontraba otra explicación. Las cosas cambiaron más cuando me llevó a su casa por primera vez. Ese día Mauro estaba ahí. La forma en que me observaron al entrar me incomodó desde el primer segundo. La casa tenía un ambiente pesado. Sentí que había lugares en los que la sombra era tan densa que parecía moverse despacio. Había un olor extraño, parecía carne seca. Era un aroma viejo. Se sentía atrapado en el aire. Víctor me dijo que su padre era santero. Aseguró que ayudaba a mucha gente. Dijo que podía dar luz y que también podía traer oscuridad si era necesario. Hablaba de Mauro con una devoción exagerada. Parecía describir a alguien sagrado. Yo no entendía esas creencias. No sabía nada de ese tipo de prácticas. Y la manera en que Víctor lo explicaba me hacía sentir fuera de lugar. Cada vez que regresaba a esa casa, el ambiente se volvía más difícil de soportar. Pero terminaba haciéndolo porque sentía presión de ambos. Era como si no pudiera decir que no. Mauro siempre me ofreció algo de comer. Decía que debía alimentarme bien, pero me miraba con demasiada atención mientras hablaba. Sus ojos se quedaban encima de mí como si buscara algo en mi cara, o como si quisiera entenderme sin que yo dijera nada. Eso me hacía sentir expuesta. En varias ocasiones mencionó que yo era buena opción para su hijo. Lo decía con seguridad, como si ya hubiera decidido por mí, como si mi opinión no importara. Lo peor eran sus insinuaciones. Decía que no era fácil que alguien se interesara en una muchacha como yo. Comentaba mi ropa, la forma en que vendía pan. Decía que parecía estar buscando algo más. Yo me quedaba callada. No sabía cómo defenderme. Esa ropa no la elegía yo. Cada comentario se me quedaba grabado. Cuando regresaba a casa terminaba llorando. Sentía que mi vida no me pertenecía. Mi padre y su mujer decidían cómo debía vestirme. Víctor y su padre se acercaban demasiado. Entraban a mi espacio sin permiso. Me hacían sentir sucia sin siquiera tocarme. Poco a poco dejé de vender pan. Ya no me mandaban al callejón. Ahora parecía que esos dos hombres ocupaban mi tiempo como si fuera suyo. Sentía que yo era parte de un arreglo entre ellos, un acuerdo que nunca escuché pero que podía sentir. Con el paso del tiempo comprendí mejor lo que estaba ocurriendo. A mi edad de ahora veo todo con más claridad. Estoy segura de que mi padre estaba recibiendo algo a cambio. Dinero, favores o cualquier cosa que le convenía. Era evidente. De un día para otro comenzó a traer cosas nuevas a la casa. Gastaba más que antes, actuaba distinto. Todo eso coincidió con la presencia de Víctor y Mauro en mi vida.
Para mi padre yo era algo que podía entregar si con eso conseguía beneficios. Yo era una moneda de intercambio, un trato silencioso, una forma de obtener ventajas sin importar lo que me pasara. Y al final terminé yéndome con esos hombres. Viví una pesadilla que no le deseo a nadie jamás en la vida. La situación se salió de control cuando esos dos hombres me llevaron. Era cuestión de tiempo y yo lo sabía. Sentía que tarde o temprano algo así iba a pasar. Mi vida en el callejón ya era demasiado peligrosa. La verdad es que ni siquiera tuve tiempo de llorarle a mi padre para que no lo hiciera. No pude decirle nada, todo pasó rápido. Solo recuerdo que llegué a la casa de esos hombres un día y después ya no volví a salir. Ellos vivían del otro lado de la ciudad. Nunca supe exactamente dónde. La zona se veía distinta, más vieja y solitaria. Yo no conocía esas calles y no tenía forma de pedir ayuda. No me dejaban salir mucho. No quiero hablar mucho del dolor que sufrí en esa casa. No encuentro las palabras. Lo único que puedo decir es que esos dos hombres eran muy malos conmigo. No voy a entrar en detalles porque no quiero recordarlos. Solo con mencionar que salí embarazada a los 3 meses de vivir ahí. Y ni siquiera sabía de quién era el padre. A ninguno de los dos les importaba. Incluso llegué a pensar que no era la primera mujer en esa casa. Había algo en la forma en que se movían, en la manera en que hablaban de mí, como si ya hubieran pasado por lo mismo con alguien más. Yo vivía en un cuarto que estaba en el patio trasero. Parecía una casa aparte. Era pequeña y estaba junto a la pileta de agua. Tenía protecciones de herrería en las ventanas. La puerta principal casi siempre estaba cerrada cuando yo me quedaba sola. Solo ellos tenían las llaves. Ese cuarto era frío. Las paredes olían a humedad. Había un silencio extraño. Un silencio que me seguía incluso cuando intentaba dormir. Pero además de todo el terror físico que pasé, también hubo otra cosa, algo que no podía explicar. Durante los primeros 3 meses que viví en esa casa, antes de quedar embarazada, empecé a notar cosas raras, cosas que no parecían normales. Y cuando mi embarazo comenzó, esas cosas siguieron pasando, a veces con más fuerza, en momentos en los que yo ya no sabía si estaba despierta o dormida. Con el tiempo empecé a notar que el padre de Víctor no era una persona común. Algunos lo considerarían santero. Otros dirían que trabajaba con cosas oscuras. En esa casa siempre había movimiento. Gente entrando y saliendo como si fuera una especie de consultorio. A veces llegaban hombres, en otras ocasiones mujeres mayores. También aparecían familias completas. Incluso vi niños que parecían enfermos o cansados. Víctor solía explicarme que todos ellos buscaban ayuda. Decía que su padre sabía resolver problemas que otros no podían atender. Aseguraba que muchos llegaban desesperados, que confiaban en él por experiencias pasadas. Hablaba de eso como si fuera lo más normal del mundo, pero nada en ese lugar me transmitía confianza. Lo que realmente me asustaba no eran las visitas, era lo que ocurría después. El ambiente cambiaba. Parecía como si todo el terreno absorbiera algo de la gente que entraba. El padre de Víctor hacía rituales varias veces por semana. Prendía brasas, colocaba objetos que no reconocía. El olor era fuerte, a veces dulce. Yo escuchaba todo desde el cuarto donde me tenían encerrada. Y aunque él aseguraba que todo era para limpiar la energía, yo no sentía ninguna limpieza. Al contrario, era como si esas cosas abrieran algo que yo no podía ver. Una noche pasó algo que nunca pude olvidar. Me habían dejado sola. Eso era raro. Casi siempre uno de los dos se quedaba en el cuarto. Yo agradecí ese pequeño respiro. Dormí un poco. No sé cuánto tiempo pasó hasta que un golpe me despertó. El sonido venía del baño. La puerta corrediza se había sacudido con fuerza. Yo me levanté despacio. El cuarto estaba oscuro. Solo entraba un hilo de luz por la ventana que daba al patio. El golpe se detuvo. Creí que había imaginado todo. Pero después comenzó un ruido distinto, como si alguien tocara con los nudillos. Era irregular, sin ritmo.
Entré al baño. No había nadie. Todo estaba exactamente igual. Regresé a la cama porque no quería quedarme de pie. Me cubrí con la sábana. El sonido volvió. Ahora era más tenue. Me quedé quieta esperando que acabara. Les juro que sonaba como si alguien tocara la puerta corrediza del baño. En otra ocasión me pasó algo parecido. También estaba sola en el cuarto. Y esta vez el ruido venía del ropero. Ese mueble estaba frente a mi cama. Tenía 2 puertas que a veces se abrían sin motivo. Por eso había asegurado una de ellas con una cinta para el cabello. Esa noche escuché como algo empujaba desde adentro. No eran golpes fuertes, era una presión constante. Como si una mano intentara abrir paso muy despacio. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta la cara. Era la sensación de no estar sola. El empuje seguía, desde adentro del ropero. No podía ignorarlo. Parecía que alguien esperaba una reacción mía. Mi respiración se rompió. No sabía si levantarme o gritar. Al final lo único que pude hacer fue llamar a los hombres. Grité por la ventana que daba al patio. No porque quisiera verlos, sino porque temía que lo que estuviera dentro del ropero fuera algo peor. Volví a gritar. El sonido detrás de mí no paraba. Sentía la presencia muy cerca, cerca de la espalda, como si estuviera a punto de abrir la puerta. Cuando el padre de Víctor finalmente llegó, abrió el ropero sin cuidado. No había nada, solo un espacio vacío. Ni ropa, ni objetos. Nada que explicara el ruido. Él solo dijo que alguna energía de la gente que atendía seguramente se había quedado rondando. Habló como si lo que yo vivía fuera normal. Como si ese cuarto fuera parte de un trabajo que yo jamás escogí. Yo no sabía qué era peor. Si quedarme encerrada con esas presencias, o estar atrapada con esos 2 hombres. No entendía por qué mi padre nunca regresó a buscarme. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel. Y aunque no quiero recordar lo que me hicieron físicamente, tampoco quiero callar lo que vi en esa casa. Conforme mi vientre fue creciendo, todo se volvió todavía más desagradable. Yo intentaba no pensar en lo que me estaba pasando. A veces solo quería desaparecer. Pero esos hombres seguían entrando a mi cuarto como si yo les perteneciera. Cada uno llegaba por su cuenta, nunca juntos. Uno venía en la tarde, el otro prefería la noche. Se acercaban sin pedir permiso, me tocaban el vientre como si fuera suyo. Decían que esperaban con ansias al niño. Lo repetían como si se tratara de un logro de ellos. A mí esas palabras me revolvían el estómago. Yo no sentía ilusión, no sentía cariño. Lo único que tenía era miedo. Miedo de lo que ese bebé significaba para ellos. Miedo de que mi vida siguiera atada a esa casa para siempre. Cada vez que me sobaban la panza yo me quedaba quieta por obligación. No quería provocar su enojo. Ese asco me lo tragaba en silencio. Me sentía como un animal usado para reproducirse. Dentro de mí deseaba que esa criatura no naciera. Me daba miedo traerla al mundo en esas condiciones. Tenía terror de pensar en lo que iban a hacer con ese niño. Y a veces, aunque me cueste admitirlo, quería que todo terminara antes de que llegara el día del parto. Con los meses la situación cambió. Fue extraño. Yo esperaba que me vigilaran más, pero al contrario. Comenzaron a dejarme sola durante las noches. Decían que debía descansar. Yo sabía que no era por mi bien. Era porque confiaban en que ya no podía escapar. Mi cuerpo estaba cansado. Mi energía estaba por los suelos. El padre de Víctor se encargaba de mí casi todas las noches. No de la forma en que Víctor lo hacía. Lo suyo era diferente. Él me hacía curaciones, o así las llamaba. Encendía cosas que olían raro. Acomodaba objetos sobre una mesa pequeña que tenía en el patio. Luego pasaba brasas frente a mi vientre. Hablaba de espíritus, de limpias, de protecciones. Yo nunca sentí alivio con nada de eso. Lo único que sentía era que mi bebé se movía más de la cuenta, como si algo lo incomodara, y mi propio cuerpo no lo tranquilizara. Para cuando cumplí 5 meses el movimiento era constante.
Me despertaba en la madrugada. Parecía que el pequeño pateaba desesperado. Era inquieto. Yo sabía que algo no estaba bien. El santero decía que todo eso era normal, que el bebé recibía energía extra de los rituales, que por eso se movía tanto. Yo no le creía, pero tampoco podía decir nada. Fue en esos días cuando él empezó a hablar de su casa como si fuera un portal, que ahí entraban energías que buscaban alimentarse, y era peligroso no protegerse. Yo no quería oírlo, pero él insistía, me obligaba a escucharlo. Repetía que debía cubrirme con sus rituales. Decía que si no lo hacía, alguna entidad oscura podía llevarse mi energía, o incluso podría poseerme. Lo decía con una seguridad que me hacía dudar. A veces me preguntaba si hablaba en serio, o si solo quería mantenerme asustada. Lo más enfermo de todo era que cuando hablaba del bebé decía que era nuestro. Decía que era de los 3. Eso me provocaba un miedo distinto. Mientras hablaba de protecciones y cosas oscuras, yo pensaba en silencio que tal vez usaba todo eso para justificar lo que hacían conmigo, para sentirse importantes, para fingir que tenían control. Decía que todo espíritu debía respetar a mi hijo porque él venía marcado. Yo no sabía qué quería decir con marcado. Nunca lo explicó. Mi vientre cada día estaba más grande. Yo cada día estaba más sola, dormía mal. Mis manos temblaban sin razón. El bebé se movía tanto que a veces me costaba respirar. Él aseguraba que si no hacía sus rituales yo sería vulnerable a presencias del otro lado. Aseguraba que la casa por sí sola atraía cosas oscuras y que su deber era protegerme. Cuando el embarazo llegó a los 6 meses, todo empeoró. Hasta ese momento yo creía que lo peor venía de los hombres que me tenían encerrada. Pero descubrí que no era así. Había algo más dentro de ese cuarto, algo que no tenía forma clara. Comencé a sentir presencias apenas cerraba los ojos. Era como si cada vez que estaba por dormirme algo se moviera alrededor. No era un sonido, era un movimiento que se percibía en el ambiente. Una especie de sombra blanca que pasaba rápido por las orillas del cuarto. A veces iba de un lado a otro como si buscara algo, o como si se asegurara de que yo estuviera despierta. En varias ocasiones abría los ojos de golpe. Mi cuerpo no reaccionaba. Era como estar atrapada dentro de mí misma. Quería levantarme y gritar, pero nada respondía. Mi respiración se volvía pesada, y por el rabillo del ojo veía que algo se asomaba en la esquina. Era una cabeza, no se veía completa, solo una forma asomándose desde la sombra. Parecía observarme, no se acercaba, pero tampoco desaparecía. Se quedaba ahí vigilándome mientras mi cuerpo seguía inmóvil. Esos momentos eran terribles. Yo sentía que el tiempo no avanzaba, que esa cosa podía quedarse ahí toda la noche. Me daban ganas de llorar, pero ni eso podía hacer. Era como si estuviera atrapada entre el sueño y la realidad. Mi mamá creía mucho en santos. Yo casi no recordaba sus rezos, pero en esos instantes intentaba repetir lo poco que sabía. Nombraba a los santos en mi mente esperando que alguno me ayudara. Era lo único que podía hacer mientras mi cuerpo seguía paralizado. Una madrugada ocurrió algo aún peor. Estaba medio dormida. Mi respiración era lenta. El cuarto estaba completamente oscuro. De pronto sentí algo helado sobre mi vientre. Era una mano. La piel que tocó mi barriga era fría. Los dedos eran largos. No eran de Víctor, tampoco de su padre. El tacto era áspero y rasposo, como si esa cosa hubiera arrastrado sus dedos por tierra o piedras antes de tocarme. La presión era suave, pero firme, como si estuviera revisando algo. Yo no podía moverme, ni siquiera abrir los ojos por completo. Solo sentía el peso de esa mano sobre mi piel. Intenté gritar por dentro. Pensé que iba a desmayarme. Una lágrima me cayó por la mejilla sin que yo pudiera evitarlo. Fue un llanto mudo. Nadie más lo escuchó. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, abrí los ojos de golpe. Me incorporé lentamente. No encendí la luz. Tenía un terror profundo de ver que estaba en el cuarto.
Me senté en la cama sin mover nada más. El silencio se volvió pesado. Sentía que si encendía la luz, esa cosa se mostraría frente a mí. Lo único que hice fue cubrirme con la sábana. Me tapé desde los pies hasta la cabeza. Me quedé ahí temblando como si fuera una niña. Nunca mencioné nada de esto a esos hombres. No quería que ellos creyeran que algo pasaba conmigo. Yo no deseaba tener al bebé, esa es la verdad. No quería traerlo a una casa tan enferma. No quería que creciera junto a hombres como ellos. Y cada noche deseaba que esa presencia que me tocaba se llevara algo de mí. Cualquier cosa, incluso al bebé. Me duele admitirlo, pero lo deseaba con desesperación. Sabía que estaba pensando algo horrible, pero mi vida se había convertido en una pesadilla, y yo solo quería que todo terminara. La situación se volvió más pesada cuando el padre de Víctor empezó a sospechar de mí. Algo cambió en su trato, se volvió más intenso, gritaba por cualquier cosa. Me hablaba como si hubiera cometido una falta enorme. No entendía cómo sabía lo que yo pensaba. Era como si mi propio miedo fuera visible para él. Yo nunca mencioné mis deseos en voz alta. Todo lo guardaba en mi cabeza. Nunca le hablé de que no quería tener al bebé. Me hablaba cerca del rostro, con una mirada que me atravesaba. Sentía que mis ideas ya no eran mías. Después de esos arranques seguía con sus rituales. Me hacía beber líquidos muy fuertes. El sabor era horrendo. No sabía qué contenían. Solo tragaba para evitar que se enojara más. Mi garganta ardía y mi estómago se revolvía, pero yo no decía nada. Dentro de mí lo único que deseaba era escapar, salir corriendo sin mirar atrás, pero no sabía dónde ir. No tenía un plan, ni conocía a nadie que pudiera ayudarme. No tenía familia cerca. Mi padre me había puesto precio. Eso lo entendí demasiado tarde. Las noches eran aún peores. Cuando me dejaban sola en el cuarto, todo se volvía más intenso. El silencio se convertía en un hueco frío, y yo hablaba en voz baja con esa presencia que me visitaba. No la veía de frente, nunca supe qué era, pero le suplicaba. Le pedía que me llevara lejos, que no me dejara despertar y acabara con mi dolor. Lo decía sin moverme mucho, solo con los labios, como si esperara que esa cosa me escuchara. Le pedía que me quitara aquello que me atormentaba por dentro. No quería seguir sintiendo ese peso en el cuerpo, tampoco seguir encerrada en ese cuarto sin esperanza. Después de mi ruego, ocurría algo que me helaba el alma. Escuchaba una risa baja y profunda. Parecía la voz de un hombre mayor, como si se burlara de mí. La oía debajo de la cama, muy cerca del piso, como si alguien estuviera metido ahí. Otras veces provenía de una esquina del techo, una zona que siempre estaba más oscura que el resto del cuarto. En ambas situaciones la sensación era la misma. Mi piel se erizaba, el corazón latía torpe, sentía que iba a desmayarme. Yo lloraba en silencio, no podía hacer ruido. Me tapaba la boca con la mano para no gritar. Mis lágrimas caían sin control, y aún así seguía repitiendo lo mismo. Le pedía que me sacara de esa pesadilla. Hablar con esa presencia me hacía sentir culpable. Me hacía pensar que estaba perdiendo la razón. A veces pensaba que ya no quedaba nada de mí, que mi mente se resquebrajaba poco a poco. Cada noche me preguntaba si lo que escuchaba era real, o si era producto del cansancio extremo. Pero la risa era clara, se sentía demasiado cerca. Mientras tanto, el padre de Víctor seguía vigilándome. Analizaba mis gestos, mi forma de respirar, como si buscara señales de rebeldía. Decía que debía mantenerme tranquila, que no podía permitir ciertos deseos en mi cabeza. Yo no sabía cómo era posible que adivinara lo que callaba. Era como si él tuviera alguna manera de percibir mi angustia. Mi corazón vivía acelerado, dormía poco, comía casi nada. Solo esperaba que la noche cayera, porque aunque me diera miedo, la presencia que me visitaba también era lo único que no me trataba como ellos. Era lo único que parecía escucharme. Ahora que lo recuerdo, no sé si estaba perdiendo la cordura.
o si realmente había algo más compartiendo ese cuarto conmigo. Pero lo que sé con certeza es que esa entidad me respondía, no con palabras, sino con esa risa seca. Y aún así, en medio de todo ese horror, yo seguía rogándole que me sacara de ese lugar. Perdí al bebé cuando tenía 7 meses de embarazo. Ese fue el inicio del final, y aún así me cuesta decirlo. Esa mañana entró el padre de Víctor al cuarto sin tocar. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Dijo que ya no había movimiento. Yo ya lo presentía. Mi vientre se sentía extraño desde la noche anterior, pero escucharlo de su boca me dejó fría. Horas después trajeron a un médico. Era un hombre mayor, tenía la mirada apagada. Parecía acostumbrado a ver cosas que otros no soportarían. No se sorprendió por el cuarto en el que me tenían, ni por mi estado, ni por los barrotes en la ventana. Era evidente que no era la primera vez que visitaba esa casa. Seguramente era parte de su círculo. No realizaron el procedimiento ese mismo día. Me dejaron con ese cuerpo sin vida dentro como si no importara. Viví 3 días completos con esa sensación. 3 noches interminables. El doctor prometió regresar, pero mientras tanto dejaron todo en manos de sus rituales. Fue entonces cuando comenzaron con cosas que aún no logro entender. Víctor y su padre encendieron brasas en el patio. Colocaron objetos alrededor de una mesa vieja. Pasaban humo por el aire. Parecía una ceremonia, una invocación. Decían que querían regresarlo. Sus voces eran extrañas. A veces hablaban en un tono bajo, otras veces gritaban como si discutieran con alguien invisible. Yo los escuchaba sin moverme. Me quedaba acostada con la mano sobre el vientre. Sabía que ya no había vida dentro de mí, y aún así sentía movimiento. Un movimiento débil, como si algo se arrastrara dentro, como si hubiera quedado una energía atrapada. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. No era el bebé, yo lo sabía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. 3 días después el doctor regresó. Entró con la misma calma enferma. No preguntó cómo me sentía, no mostró preocupación, solo vino a hacer lo que tenía que hacer. El procedimiento fue rápido y doloroso, un dolor que me desgarró por dentro. Todo mi cuerpo temblaba. Sentí que la vida se me escapaba por las manos. Al terminar quedé débil, demasiado débil, como si hubiera envejecido en un solo día. Pensé que con eso todo terminaría, pero estaba equivocada. Después de unos días comenzaron los intentos por hacerme quedar embarazada otra vez. No quiero entrar en detalles, no puedo. Lo único que diré es que tanto Víctor como su padre hicieron todo lo posible para que ocurriera. Yo solo lloraba mirando el techo. Mi mente se iba lejos. Le pedí a Dios que no permitiera algo así. Le rogaba a esa presencia que me visitaba en las noches que hiciera lo que fuera necesario. Le pedía que no dejara que mi cuerpo volviera a cargar algo que no quería. Me dolía todo, me ardía el alma. Ya no quería estar despierta. No quería seguir respirando en esa casa. No quería depender de la voluntad de esos hombres. Los días pasaban lentos. Yo marcaba el tiempo por las sombras del cuarto, por la luz que entraba por la ventana con rejas. Vivía con miedo, vivía temblando. Todos sus intentos fallaron, uno tras otro, mes tras mes. Mi cuerpo no respondió, no sucedió nada, nunca volví a quedar embarazada. No sé si fue suerte o si fue un milagro. No sé si esa presencia tuvo algo que ver. Solo sé que fue lo único que me salvó de un destino aún peor. En esa casa permanecí medio año más, 6 meses que parecían interminables. Cada día era una copia deformada del anterior. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente ya no sabía dónde refugiarse. Las prácticas de esa gente continuaban sin descanso. Rituales, limpias, castigos injustificados. Me trataban como si no valiera nada. A veces me dejaban sin comida. En otras ocasiones arrojaban un plato casi vacío solo para ver si me atrevía a pedir más. Los gritos eran constantes. Me hablaban como si fuera un animal.
El brujo limpiaba la casa entera, sacudía ramas en los rincones. Sin embargo, nunca hizo limpia en el cuarto donde yo dormía. Ese espacio quedaba siempre por fuera de sus protecciones. Con el tiempo entendí el motivo. Quería que todo lo pesado se quedara conmigo. Quería que lo más oscuro se encerrara ahí dentro. Las noches en ese cuarto se convirtieron en tormentos. Se sentía el ambiente cargado, como si muchas presencias ocuparan el espacio a mi alrededor. Era imposible caminar sin sentir que algo respiraba cerca. Una sensación de multitud me rodeaba, como si decenas de figuras estuvieran de pie en silencio mirando hacia la cama. Varias veces observé formas extrañas acercándose a la puerta del baño, pequeñas cabezas blancas asomándose desde el marco, apenas visibles, vigilándome. Siempre eran rápidas, aparecían y desaparecían como si se deslizaran entre sombras. En más de una ocasión la sábana se movió con intensidad. Un tirón brusco me sacaba del sueño. Sentía manos frías jalándola para abajo. Muchas madrugadas despertaba sintiendo un peso enorme en el ambiente. La presión era tan fuerte que parecía que el aire se volvía sólido. Respirar costaba trabajo. Las piernas no reaccionaban, mis manos temblaban. Una madrugada el terror llegó a un punto que jamás imaginé. Me desperté sobresaltada. Una figura estaba encima de mí. Un cuerpo oscuro. Solo una sombra al principio. Cuando mis ojos se acostumbraron pude distinguir detalles horribles. La piel del rostro parecía desprenderse. Las facciones estaban torcidas. Los ojos eran dos huecos profundos. Un aroma a carne seca, rancia, abandonada al sol. No podía moverme, ni gritar, ni llorar. Únicamente miraba esa cosa inclinada sobre mí. Se acercó lo suficiente como para sentir su aliento frío. Luego se desvaneció como humo. Ellos permitían estas cosas, las provocaban. El brujo las atraía y yo era su recipiente. Rogaba que me dejaran salir aunque fuera unos minutos. Nadie respondía. En el fondo del cuarto lloraba con desesperación. Les imploraba a voces que tenía miedo, que ya no podía resistir, que no quería seguir ahí. Con el tiempo me surgió una duda dolorosa. ¿Por qué nadie vino? La casa estaba rodeada de vecinos. Había familias cerca. Mujeres que tendían ropa en los patios. Hombres que entraban y salían de sus casas. Era imposible que nadie escuchara mis llantos en esas noches interminables. En ocasiones gritaba tanto que perdía la voz. Y aún así ni una persona se acercó. Han pasado muchos años desde aquel encierro. El tiempo siguió avanzando sin que yo lo pidiera. Mi vida cambió, pero la sombra de esa casa todavía me acompaña. La memoria conserva cada detalle, el olor a encierro, el silencio pesado del cuarto, las voces que se escuchaban en la madrugada. El día que me dejaron ir sucedió sin previo aviso. No había señales de que algo fuera distinto. De un momento a otro entraron al cuarto, ni siquiera hablaron. Me hicieron caminar hacia la salida. Víctor iba detrás, su padre delante. Los dos con esa mirada vacía que siempre me inquietó. Me llevaron hasta una camioneta vieja. No hicieron preguntas, mostraron prisa. Solo me subieron y cerraron la puerta. El vehículo avanzó por varias calles que no reconocí. Cada curva me hacía pensar que algo peor estaba por venir. Me dieron la orden de bajar. No hubo explicación. La camioneta arrancó otra vez y desapareció por un camino de tierra. Me quedé sola en medio de un pueblo desconocido. Durante un rato no pude moverme. Mi mente tardó en comprender que ya no pertenecía a esa casa. Cuando finalmente lo entendí, sentí que las piernas se aflojaban. Las lágrimas salieron sin aviso. Lloré de alivio, de miedo, de cansancio, de todo lo que había callado. Sentir el sol sin miedo fue algo que había olvidado. La libertad se sentía irreal. A partir de ese momento comencé a reconstruir mi vida. No fue un proceso rápido, tampoco sencillo. Necesité buscar techo donde me lo ofrecieran y, sobre todo, volver a confiar en mis propios pasos. Si alguien se acercaba demasiado, retrocedía.
Cuando intentaban ayudarme pensaba que querían algo a cambio. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Era una defensa automática que tardó años en desaparecer. Con el tiempo recuperé fuerzas. Pude hablar un poco más y trabajar sin sentir que alguien me vigilaba. Y un día me armé de valor para denunciar lo que había vivido. Decidí hacerlo por mí y también por cualquiera que hubiera pasado por lo mismo. Llegué a una oficina y conté parte de mi historia. No todo, solo lo que pude decir sin romperme. Cuando me pidieron la ubicación exacta, regresé con ellos al lugar donde estuve encerrada. Encontramos una casa vacía, puertas abiertas, habitaciones oscuras, paredes que todavía olían a humedad y algo viejo. Ese silencio me dolió más que muchas cosas, porque entendí que no habría justicia. No para mí, ni para quienes estuvieron ahí antes que yo. Nada se pudo hacer. Con los años fui comprendiendo algo terrible. No fui la única. Lo que viví no era un caso aislado. Esa casa tenía historia. Una historia que nunca se contó completa. Estoy segura de que hubo otras mujeres ahí dentro. Segura de que no fui la primera ni la última. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de este relato. Cada vez que comparto una historia siento el apoyo de esta comunidad tan grande y tan humana que hemos formado en El Último Huésped. Gracias por escuchar, por acompañar, por comentar y por abrirme un espacio en sus noches, en sus trabajos y en sus hogares. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El Último Huésped.